Esto es una pila y su concepto es bastante sencillo. Simplemente consta en que cada objeto que va llegando va quedando en la superficie, es decir, cada vez que llega un objeto va quedando delante del otro o encima del otro. A esto lo denominamos push. Y a medida que fueron llegando, también van saliendo, es decir, que este, como fue el último que llegó, es el primero que sale. Después este sale y después este sale. Es decir, que el primero que llegó es el último que sale y el último que llegó es el primero que sale. A este proceso lo denominamos pop. Bueno, ¿y qué te pareció la explicación que acabaste de ver? Ahí lo que acabamos de ver fue el concepto de pila. Y una pila no es nada más ni nada menos que una estructura de datos apilados. Es decir, que tenemos datos que a medida que van llegando se van posicionando uno encima del otro. Es decir, llega un dato, está acá, después llega un dato, se pone encima, llega un dato, se pone encima y llega un dato y se pone encima. Y así sucesivamente. En pocas palabras, eso es una pila. Es importante conocer este concepto y como esta parte de la estructura de datos porque se utiliza mucho y se ve mucho en las universidades. Entonces, si tú llegas a ver una materia que se llama estructura de datos, fijo, vas a ver esto de las pilas. Entonces, el concepto de pila es muy sencillo porque si te das cuenta, pues simplemente son datos que van posicionándose uno encima del otro y que a medida de que van llegando, en caso de que tú quieras sacar uno, el último que llegó es el primero que se va. Entonces, si quieres sacar un dato, este se va. Si quieres sacar un dato, este se va. A medida que van llegando es como van saliendo. Vamos a ver entonces cómo podemos crear una pila en C++, cómo podemos insertarle datos, cómo podemos quitarle datos y pues cómo podemos ver el contenido de la pila. Para nosotros crear una pila tenemos que crear en este caso algo que se llama nodo. Que ahora, no te asustes, un nodo no es nada más ni menos una estructura de datos que consta de dos propiedades. La primera propiedad es que tiene un espacio para insertarle un dato. En este caso tú le puedes insertar aquí un valor entero, por ejemplo el número 1. Y tiene un campo que lo que se va a encargar es de ser un puntero que va a apuntar a algo. Ya vimos el concepto de punteros, así que ya está relacionado con esto, pero no es nada más ni nada menos un nodo, es eso, una estructura de datos que consta tanto de un espacio para insertarle un valor como de un espacio para almacenar un puntero. Entonces en este caso eso es un nodo. Para nosotros crear pilas necesitamos crear nodos. Entonces vamos a hacer una estructura para crear nodos. En este caso vamos a escribir struct, vamos a llamarlo nodo, tú le puedes poner el nombre que quieras. ¿Y qué va a tener un nodo? Dijimos que tiene un espacio para almacenarle un dato, pongámosle dato. Y dijimos que tiene un espacio para almacenarle un puntero. ¿El puntero de qué tipo tiene que ser? Si tenemos aquí un nodo en este caso y queremos que este apuntador nos apunte a otro nodo, porque pues cada nodo es un dato de la pila, pues nuestro apuntador tiene que ser de tipo nodo, porque va a apuntar a otro nodo. Recordemos que los apuntadores tienen que ser del tipo de dato al que van a apuntar. Entonces, como mi puntero va a apuntar a otro nodo, pues tiene que ser un puntero de tipo nodo. Entonces vamos a crear nodo aquí y vamos a llamarle a este puntero siguiente. Tú le puedes poner el nombre que quieras, pero yo le pongo siguiente como para identificar algunas cositas que ya vamos a ver. Listo, esta va a ser nuestra estructura. Vamos a crear aquí como unas variables de tipo nodo para llevar más fácil todo este ejercicio y a medida que las vayamos usando te voy mostrando para qué sirve. Entonces vamos a crear un puntero de tipo nodo que se llame cabeza, uno que se llame nuevo nodo y vamos a crear uno que se llame temp. Vamos a usar estos tres, ya vamos a ir viendo cómo los vamos a ir usando, no te asustes. Listo, ¿ahora qué sigue? Pues vamos a crear ahora nosotros la función para insertarle datos a nuestra pila. En este caso se le suele llamar push. Tú le puedes poner si quieres insertar, pero como para manejar todos estos conceptos como tú los encuentras en internet, vamos a ponerle push, que pues en este caso va a ser insertar. A quitarle le vamos a poner ahorita pop, pero simplemente es como una terminología como para entender mejor esto y pues así está estandarizado. ¿Qué va a tener push? Pues push en los parámetros nos va a recibir un puntero llamado cabeza y nos va a recibir el dato que le queremos insertar. Vamos a llamarlo con N1. Si te das cuenta, aquí en nodo yo estoy llamando el puntero con ampersand. Recordemos que este ampersand lo que nos va a ayudar es a recibir la variable original y no una copia. Cuando nosotros recibimos una variable sin ponerle el ampersand, estamos recibiendo una copia de esa variable. Cuando nosotros le ponemos el ampersand, estamos recibiendo la variable original. Simplemente eso es lo que vamos a hacer. Entonces necesitamos poner el puntero original para manejar la posición original del nodo. Ahora listo, vamos a empezar a hacer aquí la lógica. Para nosotros insertar un dato, ¿qué tenemos que hacer? Pues los datos nosotros los insertamos en nodos, pero todavía no hemos creado ningún nodo. Así que nuestro primer paso será crear un nodo. Entonces vamos a crear un nuevo nodo, va a ser igual a new nodo. Sencillito.
Recordemos aquí, nuevo nodo, pues es esta variable de tipo nodo que habíamos creado anteriormente en la estructura. Mira que aquí yo creé una variable de tipo nodo. Bueno, en este caso es un puntero llamado nuevo nodo y es el que estamos utilizando aquí. Le puse nuevo nodo porque es el que nos va a ayudar a controlar a que estamos creando nuevos nodos. Entonces listo, recordemos que este new nos sirve para pedirle memoria al sistema en tiempo real porque pues no sabemos cuántos nodos vamos a crear. Es decir que a la pila le van a llegar muchos datos, no sabemos cuántos datos son, así que tenemos que pedirle memoria en tiempo real al sistema. Esto también lo vimos mejor a detalle en el video pasado. Si no lo has visto, pues puedes pasar a verlo y entenderás mejor esto del new. Listo, ya creamos nuestro nodo. ¿Qué sigue? Pues insertarle datos al nodo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que nuevo nodo, en la posición del dato, ¿qué dato? Es esta propiedad que tiene la estructura nodo, va a ser igual a n1, que n1 es el dato que nos está enviando el usuario. Y ahora vamos a decir que nuevo nodo va a estar en el puntero siguiente apuntando a cabeza. Y finalmente vamos a decir que cabeza va a ser igual a nuevo nodo. ¿Qué significa todo esto? Inicialmente vamos a crear un nodo, es decir, en la primera línea creamos esto, pum, estamos creando un nodo. Después estamos diciendo que en la posición del dato le vamos a insertar el dato que nos está insertando el usuario. En este caso digamos que el usuario nos insertó el dato número 1. Listo, le ponemos al nodo el dato número 1. Después vamos a decir que en el puntero va a apuntar a cabeza. En este caso, como no tiene más datos, va a ser null. Entonces pues va a estar apuntando a null. Y después vamos a decir que como es el último dato que llegó, pues es la cabeza. Aquí estamos diciendo que la cabeza va a ser igual al nodo que acabamos de crear, es decir, ahora esta es la cabeza. Nosotros necesitamos manejar algo que se llama la cabeza porque a medida que vamos insertando un dato, el último dato que llega es la cabeza porque es el último que llegó. Entonces a medida que llegue un dato, vamos a ir trasladando quién es la cabeza. La cabeza siempre va a ser el último dato que entra. Entonces lo que hacemos aquí en esta última línea es decirle que el nodo que acabamos de crear, como es el último creado, pues viene a ser la cabeza. Ahorita lo vemos más gráficamente cuando insertemos varios datos como se vería, pero en pocas palabras eso es lo que hicimos aquí. Y ahora vamos a crear una función que se llame pop. Esta función pop lo que va a hacer es quitarle datos a nuestra pila. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Los parámetros que va a recibir son los siguientes. Va a recibir uno de tipo nodo llamado cabeza y va a recibir un puntero de tipo nodo, en este caso llamado temporal. Ya vamos a ver por qué estamos recibiendo dos punteros de tipo nodo y cómo nos va a ayudar este temporal. Inicialmente digamos que si la cabeza es diferente de null, es decir, que la pila tiene datos, porque si la cabeza es igual a null, significa que la pila no tiene datos. Entonces vamos a decir que siempre y cuando la pila tenga datos, o sea la cabeza sea diferente de null, pues va a ser lo siguiente. Inicialmente vamos a decir que temporal va a ser igual a la cabeza. Es decir, tanto el puntero cabeza como el puntero temporal tienen toda la pila. Eso es lo que estamos diciendo aquí, cabeza y temporal tienen toda la pila. ¿Por qué estamos almacenando en temporal la cabeza? Porque ahorita necesitamos borrar la cabeza. Y si borramos la cabeza y no la almacenamos o la guardamos en otro lado para tener una referencia de quién era, pues nos quedamos sin cabeza en la pila y no vamos a saber quién es el último dato que entró. Entonces lo que estamos así es utilizando una variable temporal para almacenar la cabeza para posteriormente borrarla pero no perderla. Ya lo vemos gráficamente. Después vamos a decir que cabeza va a ser igual a lo que tiene temporal en su posición siguiente, que es como se llama aquí nuestro nodo, nuestro puntero llamado seek. Y finalmente lo que vamos a hacer es borrar temporal. Entonces vamos a poner aquí un delete temp. Miremos qué es lo que hicimos acá. Imagínate que tenemos esta pila. Tenemos simplemente dos datos. La cabeza en este caso viene a ser el número 2 o el nodo que contiene el número 2 porque es el último dato que entró. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en el código. Estamos diciendo que temporal es igual a lo que tiene cabeza. Tenemos aquí cabeza y tenemos aquí temporal. Ambos están apuntando en este caso a este nodo. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta línea. Le estamos diciendo a temporal, tú también apúntame a donde está apuntando cabeza. Es decir, ambos están apuntando a este nodo. Ahora estamos diciendo que cabeza va a ser igual a lo que está apuntando temporal. ¿A qué me está apuntando temporal? Me está apuntando a 1, que es el penúltimo dato que entró. Es decir, que ahora temporal ya no está apuntando acá, sino ahora temporal me está apuntando acá. Es decir, ya trasladamos la cabeza de posición. Ya cabeza no me está apuntando al último dato que entró, sino mira que cabeza me está apuntando al penúltimo dato que entró. Es decir, que yo ya puedo borrar el último dato que entró. ¿Y quién es el que me tiene almacenado el último dato que entró? Veamos que temporal todavía me está apuntando a él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puedo borrar esto. Entonces lo borro, que es lo que estamos haciendo en esta línea, delete temp. Y listo, con esto simplemente
ya estamos borrando el último dato que ingresó. Finalmente pongamos aquí un else, que va a decir que siempre y cuando pues cabeza sea diferente de null, y va a hacer esto. Pero si cabeza es null, significa que la pila está vacía, y si la pila está vacía, pues simplemente vamos a decir la pila está vacía. Y finalmente vamos a hacer la última función. Ya con esta función terminamos y simplemente es pasarle datos a nuestra pila. Y esta función se va a llamar mostrar. Vamos a ponerle mostrar a esta función, que es la que nos va a ayudar a ver el contenido de la pila. ¿Cómo vamos a ver la pila? Va a recibir en este caso nodo, va a recibir a cabeza, es decir, va a recibir el último dato que ingresó, la cabeza, y también me va a recibir a temporal. Vamos a decir que si la cabeza en este caso es igual a null, pues la pila está vacía. Aquí lo estamos haciendo al revés de como lo hicimos ahorita, pero pues en esencia es lo mismo. Si la cabeza es igual a null, ¿qué significa esto? Pues que la pila está vacía, es decir, que pues no tiene datos. En caso contrario de que no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que temporal va a ser igual a lo que tiene cabeza, es decir, ahora temporal está apuntando a lo mismo que está apuntando cabeza. Y tiene también nuestra pila almacenada. Y simplemente vamos a crear aquí un while. Este while se va a ejecutar siempre y cuando temporal sea diferente de null. Porque si llega a ser null significa que ya no hay más datos, por ende ya terminó de recorrer la pila. Entonces, mientras que no sea igual a null, es decir, mientras todavía hayan datos en la pila, pues ¿qué va a hacer? Me va a mostrar en este caso lo que tiene temporal en su posición de dato. Pongamos aquí esto como para que se vea más bonito. Y finalmente vamos a decir que temporal va a ser igual a lo que tiene temporal en su posición siguiente. Y listo, finalmente pues podemos poner aquí un salto de línea. Así de sencillo vamos a mostrar la pila. Entonces miremos cómo funciona esto. Estamos diciendo que nos va a mostrar con un cout lo que tiene temporal en su posición dato. Como temporal es la cabeza, temporal está ubicado acá. Entonces va a mostrar el número 2. Pumba, lo mostró. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a decir que temporal va a ser igual a lo que tiene temporal en su posición siguiente. ¿Qué tiene temporal en su posición siguiente? Veamos que temporal nos está apuntando a este nodo. Es decir, que ahora estamos cambiando de posición temporal. Ahora temporal me está apuntando acá. Se reinicia el while y me va a mostrar lo que está apuntando temporal, que en este caso es el número 1. Y así sucesivamente, siempre va a hacer eso. Va a mostrar su dato, muestra lo que está apuntando a la siguiente posición, muestra su dato y apunta a la siguiente posición, y así sucesivamente. Y listo, aquí vamos a hacer algo rápidamente y ya te muestro qué hice. Listo, ahora mira lo que hice. Creé una variable n1 y una variable llamada respuesta. En n1 pues vamos a guardar el dato que vamos a guardar en el nodo, y en respuesta simplemente vamos a guardar la respuesta que va a controlar un switch. Lo puse en un switch para que sea más fácil de manejar todo esto. Y finalmente inicialicé cabeza como null. Tengo que inicializarlo como null porque inicialmente cabeza no tiene datos. Entonces lo inicio como null para que en caso de que yo quiera ver si la lista tiene algo, me va a mostrar lo que hicimos anteriormente. Como es null, me va a mostrar que no hay datos. Aquí puse un do while simplemente pues para estar preguntando constantemente y que no se me salga el switch. Y finalmente aquí controlo el switch. Según la respuesta que me elija, pues va a ser lo siguiente. En el caso 1 lo que va a hacer es ingresarle un dato. ¿Y que le mandamos a nuestra función de ingresar dato o a nuestro push? Tenemos que enviarle la cabeza y tenemos que enviarle el dato que queremos almacenar, en este caso n1. En el caso 2, ¿qué va a hacer para quitar? Tenemos que mandarle la cabeza y a temporal. Y finalmente en nuestro caso 3, que es para mostrar los datos, tenemos que mandarle a cabeza y a temporal. Probemos si funciona. Si funciona, lo vemos gráficamente qué es lo que está haciendo. Entonces simplemente ingresa una opción, opción 1. Me dice que ingrese un dato. Sencillito, ingreso el 1. Volvamos a la opción 1, que es para insertar datos. Ahora insertemos el dato 2, el 3, el 4 y el 5. Listo, miremos cómo está la pila. Veamos que la pila tiene los datos 5, 4, 3, 2, 1. Vemos que se van almacenando a medida que van llegando. Ahora quitemos datos, opción 2, pum, quite un dato de la pila. Miremos ahora qué tiene la pila. Efectivamente, veamos que el 5 se desapareció, ahora estoy en el 4, quitemos el 4. Vemos que ahora queda 3, 2, 1, quitemos el 3. Nos queda 2, 1, quitemos el 2, nos queda 1, quitemos el 1. Y la pila está vacía porque ya no tiene datos la pila. Así que nuestro algoritmo funciona correctamente. Ahora vamos a ver cómo es que está funcionando y qué es lo que está haciendo. Mira cómo es que está funcionando ahora sí esta función del push para que quede mucho más claro. Vamos a iniciar desde cero. Entonces tenemos nuestra cabeza apuntando a null, no tenemos datos. Llegamos aquí, insertamos un nodo. Creamos el nodo, que esto sí lo explicamos ahorita.
le guardamos el dato al nodo y decimos que va a apuntar a cabeza. Cabeza en este caso es null, así que va a estar apuntando así. Y vamos a decir que ahora la cabeza va a ser igual al nuevo nodo que creamos, es decir, ahora esta es la cabeza. Listo, volvemos a entrar, creamos un nuevo nodo, en dato insertamos el dato que nos llegó, el número 2 por ejemplo, y decimos que va a apuntar a cabeza, es decir, este es cabeza, el dato anterior era la cabeza, así que ahora lo apuntamos acá. Listo. Y decimos que ahora la cabeza va a ser igual al nuevo nodo que creamos, es decir, que ahora esta es la cabeza. Este ya no es la cabeza, sino va a ser este. Otra vez volvemos a entrar y creamos un nuevo nodo. Le insertamos el dato, digamos que se insertó el número 3, y lo ponemos a apuntar a la cabeza. Esta es la cabeza, por ende ahora apunta aquí. Y ahora este va a ser la cabeza. Cabeza va a ser igual al nuevo nodo. El nuevo nodo es este, así que ahora esta es la cabeza y este deja de ser la cabeza. Así es como está funcionando lo de insertar. Ven cómo a medida que vamos insertando la cabeza va cambiando de dueño. La cabeza siempre va a ser el último dato que insertemos, así que el último dato siempre va a ser la cabeza. Ahora veamos cómo está funcionando lo del pop, que ya lo vimos anteriormente, pero veámoslo otra vez aquí de una forma rápida. Estamos diciendo que siempre y cuando sea diferente de null, es decir, hayan datos en la pila, temporal va a ser igual a cabeza, es decir, tanto temporal como cabeza están apuntando acá. Ambos están apuntando a este último nodo, que es el número 3. ¿Qué estamos diciendo ahora? Vamos a decir que la cabeza me va a apuntar a lo que está apuntando temporal en su posición siguiente. ¿A qué me está apuntando temporal en su posición siguiente? A este nodo de acá, al número 2. Es decir que cabeza ya no me apunta aquí, sino cabeza me está apuntando aquí. Y finalmente, como ya le trasladamos la cabeza a nuestro penúltimo dato, pues podemos borrar el último nodo que hay, que es lo que hacemos aquí. Hacemos un delete temporal, es decir, esto se desaparece. Y listo, así sucesivamente siempre va a pasar lo mismo. Lo que vamos a hacer es trasladarle la cabeza a nuestro penúltimo dato y borramos el último dato. Ya vimos también cómo se muestra, así que espero te haya quedado claro. Si no fue así, pues puedes decirme de pronto en los comentarios. Es un tema raro, pero me parece muy divertido y muy dinámico de enseñar. Entonces pues nada, espero te haya gustado mucho. Recuerda que si fue así puedes darle like, suscribirte si no lo estás y compartir el video con tus amigos. Si tienes alguna duda puedes ponérmela en los comentarios, yo con gusto te la voy a responder. Nunca dejes que te digan que no puedes con algo, porque tú puedes con absolutamente todo. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.